El termoscopio es considerado el precursor del termómetro. Fue un instrumento que permitía detectar cambios en la temperatura, aunque no contaba con una escala cuantitativa. En cuanto a la historia del termoscopio, nos remontamos al siglo I a.C., en donde los antiguos griegos como Herón de Alejandría ya conocían principios relacionados con la expansión del aire debido al calor. Esto sentó las bases teóricas para el funcionamiento de los termoscopios. Después, en 1593, Galileo Galilei desarrolló el primer termoscopio práctico, conocido como el termoscopio de aire. Este consistía en un tubo de vidrio con un bulbo en un extremo que contenía aire. Al calentarse el tubo, el aire se expandía empujando un líquido hacia abajo en un recipiente conectado al tubo. No medía temperatura en números, pero mostraba cambios térmicos. Después, en los 1610, Santorio, un médico italiano, incorporó el termoscopio en medicina para estudiar los efectos de la temperatura corporal, y su diseño incluía una escala rudimentaria. Y ya a finales del siglo XVII, se desarrollaron versiones más avanzadas del termoscopio que incluían líquidos como agua o alcohol para mejorar la precisión. Podemos clasificar a los termoscopios en dos tipos. Primero tenemos los de aire. Estos detectaban la dilatación o contracción del aire en respuesta a cambios de temperatura. Y en segundo lugar tenemos a los de líquido, que estos usaban líquidos como agua o alcohol que subían o bajaban en un tubo dependiendo de la temperatura. Y el principio de funcionamiento de ambos es que estos estaban basados en la dilatación térmica de fluidos o gases. Estos no medían la temperatura en unidades o de manera cuantitativa, pero sí se detectaban los cambios relativos. Un termómetro es un instrumento utilizado para medir la temperatura de un objeto, sustancia o ambiente. La temperatura es una magnitud física que indica el nivel de energía térmica de un cuerpo o de un sistema, y los termómetros permiten determinar este valor de manera cuantitativa, generalmente expresado en escalas como Celsius, Fahrenheit o Kelvin. En cuanto a sus orígenes, en 1612 Santorio creó un termoscopio con escala, considerado por muchos el primer termómetro rudimentario. Después, en 1641, Fernando II de Medici, el Gran Duque de Toscana, diseñó un termómetro líquido sellado que eliminaba la influencia de la presión atmosférica. Este diseño marcó un hito importante en el desarrollo de los termómetros. Después, en 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit inventó el termómetro de mercurio, que ofrecía mayor precisión y sensibilidad que los de alcohol. También este desarrolló la escala Fahrenheit, aún usada en países como en Estados Unidos. En 1742, Anders Celsius, un científico sueco, propuso la escala Celsius, originalmente invertida con 0 grados Celsius como el punto de ebullición y 100 grados Celsius como el de congelación, y fue ajustada más tarde al formato actual. Después, en 1848, William Thomson, o también conocido como Lord Kelvin, introdujo la escala Kelvin basada en el concepto de cero absoluto, una herramienta fundamental en termodinámica. Ya en el siglo XX, los termómetros digitales e infrarrojos comenzaron a desarrollarse a medida de que la tecnología electrónica avanzaba, proporcionando una lectura más rápida y precisa. En cuanto a los avances tecnológicos en el siglo XXI de los termómetros digitales, especialmente los que usan sensores infrarrojos, se volvieron predominantes, sobre todo en aplicaciones médicas durante pandemias como por ejemplo la del COVID-19. Existen varios tipos de termómetros. Primero tenemos de líquido en vidrio. Sus materiales comunes son de mercurio o de alcohol coloreado. En sus usos tenemos clínicos, ambientales e industriales, y su principio de funcionamiento es de expansión térmica de líquidos basados en la ley de dilatación térmica, que esta se trata de que los líquidos aumentan su volumen en cuanto su temperatura se incrementa. Después tenemos a los bimetálicos, que estos usan dos metales con diferentes coeficientes de expansión térmica. Estos son comunes en termostatos y aplicaciones industriales, y su principio de funcionamiento es el diferente coeficiente de expansión de dos metales unidos, tratándose de que los metales se expanden en proporción a su temperatura, y cada metal tiene un coeficiente de expansión distinto. Después tenemos a los infrarrojos, que estos miden la radiación térmica emitida por un cuerpo. Estos son muy utilizados en diagnósticos médicos, en las industrias y aplicaciones sin contacto. Su principio de funcionamiento es que miden la radiación térmica emitida por un objeto y la convierten en una señal eléctrica proporcional a la temperatura.
Y este principio está basado en la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la cantidad de radiación térmica emitida por un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Después tenemos los termómetros digitales, que estos utilizan sensores electrónicos como termistores o RTDs, resistencias de temperatura. Estos generalmente se utilizan para usos clínicos, ambientales, industriales. Y su principio de funcionamiento es que utilizan sensores electrónicos como termistores o RTDs, mencionados anteriormente, cuya resistencia cambia con la temperatura. Esta variación se traduce a una señal eléctrica digital, y esta está basada en la ley de Ohm, que dice que la resistencia eléctrica de un material varía con la temperatura, afectando el flujo de corriente. Después tenemos los termómetros de gas. Estos están basados en la variación de presión de un gas a volumen constante. Estos tienen aplicaciones científicas y de precisión, y su principio de funcionamiento es que miden la relación entre presión y temperatura de un gas en un recipiente cerrado de volumen constante. La presión aumenta o disminuye dependiendo de la temperatura, y esto está basado en la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Por último, y no menos importante, tenemos a los termómetros termopares, que estos están basados en la diferencia de potencial eléctrico entre dos metales diferentes. En cuanto a sus usos, son muy comunes en la industria, en hornos o procesos de alta temperatura, o en los que se necesita alta temperatura. Y su principio de funcionamiento está basado en que consiste en dos metales diferentes unidos en un punto. Cuando el punto de unión está a una temperatura diferente de los extremos libres, se genera una diferencia de potencial proporcional a la temperatura. Este principio está basado en el efecto Seebeck, que es una fuerza electromotriz que se genera en un circuito compuesto por dos metales diferentes cuando hay una diferencia de temperatura entre las uniones. Actualmente, los termómetros más usados son los digitales por su precisión y facilidad de uso. Después están los infrarrojos, ya que son ideales para aplicaciones sin contacto, y también los clínicos digitales son comúnmente muy utilizados en el ámbito médico. Algunas diferencias entre los termoscopios y termómetros son que los termoscopios, en cuanto a su función, detectaban cambios de temperatura, mientras que los termómetros miden la temperatura en una escala. En cuanto a las escalas, los termoscopios no tenían una escala cuantitativa, mientras que los termómetros sí poseen una escala numérica, ya sea Celsius, Fahrenheit o Kelvin. En cuanto a precisión, los termoscopios eran más indicativos y cualitativos, mientras que los termómetros son cuantitativos y precisos. En cuanto a su evolución histórica, el termoscopio es el precursor del termómetro, y pues el termómetro ya es una versión avanzada y mejorada.